Y esta mañana las autoridades reportaron el hallazgo de un joven ejecutado, quien horas más tarde fue identificado como José Cruz Carrillo Jacobo, sobrino de Amado Carrillo Fuentes, conocido mejor como el Señor de los Cielos. Dejaron su cuerpo en la carretera a El Dorado, en las afueras del ejido El Quemadito, una comunidad rural al sur de Culiacán, también en Sinaloa. José Cruz Carrillo Fuentes, padre del joven asesinado, fue levantado y ejecutado el 27 de octubre, pero de aquel año 2008 en Navolato. El cuerpo de José Cruz Carrillo Fuentes, hermano de El Señor de los Cielos, fue encontrado esa misma noche, ejecutado a balazos y quemado en las inmediaciones de Big Black, cerca de la comunidad rural del Campo del 10 al sur de Culiacán. Y justamente para hablar sobre este tema de seguridad allá en Sinaloa, saludo con mucho gusto a Max Morales. Él es experto en materia de seguridad. Max, muy buenas noches, ¿cómo está? Hola Blanca, ¿cómo le va? Muy buenas noches, un saludo a su auditorio. Gracias, Max, por esta comunicación esta noche. Pues cuénteme desde su perspectiva, ¿qué es lo que está pasando en Sinaloa? ¿Qué es lo que está fallando en materia de seguridad? Que ya lo hemos comentado, llevamos 102 días sin paz en ese estado de la República. Mire, Blanca, yo creo que lo primero que tenemos que hacer para que tenga una noción su auditorio de todo lo que está pasando, casi han sucedido en estos 102 días de enfrentamientos, casi 20 acciones delincuenciales que yo me permití prácticamente escribir. Homicidios levantados, secuestros, desapariciones, bloqueos, autos y camiones quemados, casas ametralladas, negocios quemados, los niños no van a las escuelas, balaceras constantes, emboscan al ejército, a la marina, a la Guardia Nacional, matan a policías, a jefes de policíacos, ametrallan helicópteros, ponen minas, utilizan drones, toman rehenes, hacen incursiones nocturnas en casas y se llevan incluso a más de 36 personas. Hacen incursiones nocturnas, restricciones también, hay casi tope de queda, hay de facto, hay una restricción a las garantías individuales, destruyen cámaras tanto en vía pública como en casas, la gente no vaya a restaurantes, es decir, Culiacán está inmersa en la peor crisis de inseguridad de los últimos 5 sexenios. Y todo debido a 3 factores en conflicto. Y digo 3 porque 2 están en contra de uno. El uno sería contra los mayos, que se sienten traicionados tanto por los chapitos y por el gobernador en turno. Es decir, hay que recordar que en estos 2 factores entre los mayos, entre los chapitos y el gobernador, se estima que hubo una traición en ese cártel, secuestraron y entregaron al Mayo Zambada, e incluso está de por medio, están investigando, pero hay un exfuncionario que era el rector de la universidad local, que fue ejecutado supuestamente en una reunión que iban a tener ellos, y de ahí se derivó el secuestro y entrega del Mayo Zambada, lo que generó también este tipo de enfrentamientos. Ese es el panorama que se está viviendo ahí. Y otra de las situaciones también que necesitamos analizar muy bien es el comportamiento que está teniendo ahorita el secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, que ya en menos de un mes ya van 2 ocasiones que hace acto de presencia en la localidad en conflicto, que eso habla bien de él, aunque estamos empezando para él esta administración, pero es un secretario que da la cara, que se expone, que impone su integridad, es un secretario que está poniendo el ejemplo, ¿no? Que se está presentando en el lugar, es decir, no es el típico secretario que está en su escritorio y que dé las órdenes lejanas. Esto conlleva también a que está generando una mayor colaboración directa con las gentes de las Fuerzas Armadas, que
Antes de la reunión que él tuvo, pues hicieron declaraciones inapropiadas en el sentido que nada más alegaban la crisis al enfrentamiento entre los carteles cuando ellos también habían generado parte con su presencia, ¿no? Estar matando, estar enviando constantemente elementos para que hicieran acciones nada más de disuasión, porque pues prácticamente no se ve que participen en forma directa en esos enfrentamientos. Pero lo más negativo de todo esto es el tercer factor, que es el del gobernador local, con declaraciones inapropiadas, con incluso se atreve todavía, mientras que la presidenta lamenta la muerte de un elemento federal que era parte de la comitiva o de la gente que fue con el secretario de Seguridad Pública Federal. Este individuo prácticamente desdeña, pero como que no toma en cuenta eso cuando él es el factor generador de violencia. En otro país, en otra situación, y yo me atrevería a decir que si estuviera todavía gobernando López Obrador, ya lo hubiera o destituido, o tal vez a lo mucho hubiese generado una consulta pública para poder someter a plebiscito si la gente pudiese o no aceptar que continuara con su gestión, porque ya la sociedad en general de Culiacán ya se manifestó, ya salió a las calles, ya salió a exigir a la gente en conflicto que por favor cese la violencia, ¿no? Los niños tienen deseos también de continuar con sus estudios, los comerciantes, prácticamente muchos ya han quebrado, si es que no están amenazados o han quemado sus locales. Entonces prácticamente esta persona se aferra prácticamente a su puesto. Otras gentes, incluso tenemos ejemplos en el mundo que tan solo con la sola sospecha de que pudiese ser él el factor de riesgo, ya hubiese él pedido licencia, aunque fuera por unos meses, para que esto se apaciguara, para que esto se controlara, pero es tal su ambición de poder que genera esta parte de la violencia. Él es realmente un factor negativo en estas situaciones, ¿no? Claro. Max, con base en todo esto que usted nos está comentando esta noche respecto a este análisis minucioso que está haciendo respecto a la seguridad allá en Sinaloa, incluso pues también se ha dicho, como usted ya bien lo mencionaba, pues este fuerte dispositivo que está constantemente allá, encabezado por supuesto por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que como usted lo ha dicho, no es pues el típico secretario que desde la Ciudad de México manda operativos y está al tanto de la estrategia, sino él está justamente en Sinaloa verificando que la estrategia en materia de seguridad pues poco a poco va dando los resultados. Decía usted, el factor importante ahí a destacar es la actuación del gobernador. Y también quiero preguntarle, la presidenta Claudia Sheinbaum incluso va este fin de semana, entre otras cosas, también a tener un gabinete presencial allá en Sinaloa. Mire, eso es lo que hay que reconocer, en el sentido, por ejemplo, en el caso de Omar García Harfuch, pues él tiene la experiencia de haber sido un exagente federal, es decir, tiene los conocimientos y la capacidad para poderlo enfrentar. Tuvo buenos resultados aquí en la Ciudad de México e incluso encabezaba algunos operativos. Hay que recordar contra narcomenudeo, sobre todo en el sur de la ciudad, que le dieron buen resultado. Entonces, esto que va a hacer también la presidenta le está poniendo un ejemplo, ¿no?, a los demás funcionarios que hay que estar en el lugar del conflicto. Se está arriesgando también mucho. Espero que las Fuerzas Armadas pues realmente la puedan custodiar y proteger, porque cuando dos carteles importantes están en pugna, son capaces de todo. Ya ellos han revelado que no le tienen temor al ejército, que incluso han derribado helicópteros, que los han emboscado. Entonces no hay que minimizar que con tan solo la pura presencia se va a tener garantizada la seguridad de estos dos altos funcionarios. Max, pero es una buena señal, es un buen mensaje a los sinaloenses, a también los que vivimos en otras partes de la República Mexicana, que de repente estamos en estados de la República donde también son focos rojos en materia de seguridad, la presencia en primer lugar del secretario de Seguridad en el momento y en el sitio, y también pues la visita constante de la presidenta de México. Eso es una buena señal para los que viven en Sinaloa, sí, pero claro, también para los que vivimos
vivimos en otras partes de la República Mexicana también complicadas en materia de seguridad? Mire, yo creo que lo que más nos preocupa a todos los especialistas y a la gente era, por ejemplo, que hubiese un cambio sustancial entre lo que fue el sexenio pasado de abrazos, no balazos, con esta presencia directa en los lugares de conflicto. Hay que ver que el anterior presidente, creo que hasta los 2 o 3 años, o 4 fue que salió de la capital de la República, ¿no? Sí. Mientras hasta blindó prácticamente el Palacio Nacional y de ahí no salía, ¿no? Entonces, aquí realmente, pues, las situaciones reclaman acciones, claro, acciones aunque sean difíciles, pero esto está caracterizando, por ejemplo, una nueva estrategia de combate a este tipo de problemas en contra del narcotráfico, porque también Estados Unidos ha sido un factor que nos está exigiendo acciones adecuadas. Aquí todavía no entra ni siquiera en funciones el presidente electo de Estados Unidos y ya amenazó con la cuestión de los aranceles, con operativos antiinmigrantes, amenazó incluso con lograr en Estados Unidos que se considere y se faculte a su Congreso para considerar a los carteles mexicanos como terroristas. De narcotráfico, terroristas, sí, ¿no? Para los narcotraficantes, para poder llevar a cabo lo que operativamente se le conoce como una invasión. Pues no tanto invasión, pero son tienen un nombre que son operaciones en caliente, son incursiones inmediatas para combatir a los carteles y se regresan otra vez a su frontera. Pero, con base en esto que nos dice Max, si el Congreso de Estados Unidos lo aprueba ya bajo la presidencia de Donald Trump, ¿podrían hacer esto que usted nos está diciendo, estas operaciones en caliente, que vengan, por ejemplo, a Sinaloa, pues detengan a algunos integrantes de los cárteles, pacifiquen un poco el Estado y se regresen? ¿Eso podría ser viable? Sí, mire, hemos tenido la participación, si usted recuerda, antes de que terminara la administración de López Obrador, hubo el secuestro de varios norteamericanos, sí, sobre todo en Tamaulipas, y hubo la participación directa de gente del FBI en operativos, el ofrecimiento de rescates, que incluso en los propios carteles locales fueron los que detuvieron a los secuestradores, los entregaron a las autoridades ante el temor que realmente Estados Unidos fuera a tomar la plaza. O sea, no fue la autoridad quien capturó a los secuestradores. Fueron los propios cárteles los que a través de mantas dijeron los que secuestraron a los norteamericanos. Estos eran, creo que eran 2 mujeres y 2 o 3 norteamericanos, que 2 murieron y los otros 2 quedaron vivos. Fue el propio cártel local de Tamaulipas que fue el que entregó a los supuestos secuestradores a las autoridades mexicanas, con tal de que Estados Unidos no interviniera y que el FBI no siguiera con sus pesquisas. Eso lo puso de ejemplo antes de la administración anterior. Y ahora, si el nuevo presidente de Estados Unidos, cuando entra en funciones, logra que en su Congreso se considere a estos carteles como terroristas, pues las cosas se pueden poner peligrosas, claro, se pueden poner difíciles para México. Claro. Max, también quiero preguntarle en el tema del Mayo Zambada, ¿qué se ha dicho en las últimas semanas? Vemos también ahí la incursión del gobierno en materia de seguridad, del gobierno mexicano, del gobierno de Estados Unidos, y todavía hay bastantes claroscuros en este tema, ¿no? Mire, la cuestión del Mayo es una persona ya de edad, ¿sí? Ahorita los que deben estar preocupados realmente deben de ser pues aquellas personas, exfuncionarios que realmente tuvieron nexos de complicidad con él de todos los 5 décadas, en 5 décadas, ¿sí? Porque él puede ser testigo protegido, no le quedan muchos años y ya nos mandó una carta también, Max. Sí, y él lo que puede hacer, ¿no? Para pasar los últimos años de su vida en forma más tranquila, es que puede convenir con las autoridades de Estados Unidos, convertirse en testigo protegido y entonces sí, dar mayor información de aquellas personas, ¿no?
bien sea políticos, excomandantes, exjefes o procuradores o exprocuradores que tuvieron realmente una participación directa con algunos de los carteles. Ellos son los que deben estar preocupados. Claro. Y este señor pues realmente está atendido. Yo creo que ni siquiera él imaginó que después de 5 décadas de ser un hombre intocable, pues pudiese estar siendo ahorita atendido por Estados Unidos, nada más que a nosotros nos lo presentan como realmente el mayor traficante del mundo. ¿Sí? Ni Pablo Escobar tuvo tanta impunidad como él, y en estos 50 años pues era el que realmente controlaba todas las facciones. Hay que recordar hace un par de años cuando se dijo que el cártel Jalisco Nueva Generación levantó a los hijos del Chapo, el que intermedió para liberarlos era él, el Mayo, porque pues realmente era el capo de capos. Claro, allá en Entonces, la Bajita en Nueva Vallarta. Exacto. Ajá, entonces realmente los que van a estar o deben estar preocupados son todos aquellos funcionarios, hasta de la administración pasada, que tuvieron relaciones comerciales ilícitas con este gran capo, porque él pues, está cuidado ahorita por las autoridades norteamericanas. Nunca lo van a fusilar, nunca lo van a dar, le van a dar una cadena de pena de muerte, ¿no? Le van a hacer el mismo show que le hicieron al Chapo, ¿no? Lo van a disque hacer un juicio muy mediático, muy mediático, y lo van a exprimir en la parte de información. Claro, pues ahí lo tenemos. Max Morales, experto en materia de seguridad. Muchísimas gracias por esta comunicación esta noche. Estoy a sus órdenes, Blanca, y nuevamente un saludo a su auditorio. Gracias, buenas noches.